Receta venezolana, tequeños. Ah, una delicia. Son como deditos de queso, palitos de queso. Una maravilla y algo tradicional en Venezuela para cualquier fiesta, en Navidad, boda, cumpleaños, bautizo, simplemente porque sí, cuando uno se reúne. Los tequeños nunca faltan y son súper fáciles de hacer y una delicia. Así que vamos a comenzar. Vamos a utilizar 530 gramos de harina, 2 huevos enteros, 50 gramos de mantequilla, margarina, preferiblemente mantequilla, 2 cucharaditas de sal, de estas pequeñas, y una cucharada de azúcar. Y una cucharadita de levadura seca, de la granulada. 150 mililitros de agua a temperatura ambiente. Vamos a dar comienzo. Colocamos el agua. Colocamos la cucharadita de levadura seca, que es esa que viene granulada. La idea de la levadura seca es para que sí, infle un poquito. Los tequeños realmente no necesitan esponjar mucho. Es un poquitín, le da suavidad a la masa, hace cuando uno fríe esas burbujitas y queda más suave, queda más rico, aunque que tiene que tener su toque crocante. Las 2 cucharaditas de sal. La cucharada de azúcar. Y los 2 huevos enteros. Lo batimos y mezclamos bien. Y ahora vamos a ir agregando poco a poco y al mismo tiempo mezclando la harina. Con la espátula la vamos integrando y agregando más, siempre tamizándola. Nos va a facilitar más el que se integre la harina con el líquido que hemos puesto, para que nos quede bien mezclada y suavecita. Ya tamizada y agregada toda la harina, vamos a empezar a amasar. En este punto agregamos la mantequilla y vamos a mezclar con paciencia. Hay que dejar una masa muy suave, elástica, bien integrado todo. Cuando ya la tengamos todo mezclado e integrado, pues unos 10 minutitos más o menos amasándola en el mesón. Ya van a ver cómo. Amasamos de la siguiente manera. Envolvemos con esta parte de la mano, presionamos y echamos hacia adelante. Y así le vamos dando. Y van a ver cómo se va a ir integrando. Va a ir cambiando la textura. Va a cambiar totalmente el aspecto. Una manera de amasar con una mano para un lado y con la otra mano para el otro. Pues 10 minutitos. Nos vemos dentro de 10 minutos cuando tenga la masa lista. Bueno, después de 10 minutos amasando, vamos a hacerle una bolita. Tenemos una masa, como pueden ver, así la ven bien. Súper lisa. Es elástica. Ven cómo hundo y regresa. Queda la marca así, pero al hundir se nota que regresa. Muy elástica, muy suave, muy bien mezclada. Lo que vamos a hacer es una bolita y la vamos a tapar. Lo que hacemos es envolverla. Vamos a dejar un poquito en reposo. Tapadita en la nevera, 30 minutitos. Y volvemos. Ok, ya han pasado media hora. Aquí tengo la masa. La vamos ahorita a extender para entonces así cortar las tiras. Para trabajarla más fácil y más cómodo, como es más o menos grandecita y no tiene que extenderla toda, la voy a separar en 2 partes. ¿Ven cómo está?
He agarrado algunos huequitos por la levadura seca que le hemos puesto. Eso sí, envolverla de nuevo con un paño, no un paño húmedo, pero siempre mejor esto. Y la voy a volver a meter a la nevera. Porque no se debe de secar. Y ahora ponemos un poco de harina, no mucho, sino un poquito, sobre la mesa. Así. Y la vamos a extender. El grosor, pues depende de cada quien, porque yo he conocido gente que los pequeños les gustan la masa gordita. A mí particularmente no me gusta muy gorda, me gusta delgadita. Como también tiene la levadura, va a inflar un poquitín, no mucho, pero va a inflar. Entonces ya gusto cada quien, pero yo lo que sí hago es ponerla delgadita porque me gusta, a mí me gusta así, y a Mónica. Entonces, el grosor, pues no sé, yo siempre lo hago a ojo, pero yo digo de medio centímetro para abajo, más o menos. Ven que es una masa muy lisa, elástica. Ven cómo se estira. Así debe de quedar, de esa manera. La voy a hacer un rectángulo bien. Ahí está bastante bien. La voy a dejar a un lado y la voy a tapar, porque ya he dicho que es muy importante que no se seque, porque es importante también ahora el tamaño del queso, de los palitos de queso. Este quesito es un quesito latino. Las tiras de masa yo las corto más o menos no, de 2 dedos de grosor. Por consiguiente, el pequeño, pues yo calculo más o menos de este grosor. Ahí, por aquí. Todos de este tamaño. Así nos sale con, porque a mí me gusta con una buena cantidad de queso. Ahí. Cortamos los palitos de queso todos y luego regresamos para decirles cómo vamos a cortar la masa. Bien, con un cortador de pizza es que vamos a hacer las líneas. Entonces, tenemos que poner o calcular de la siguiente manera. Como 3 veces el tamaño del pequeño. 1, 2, 3. Más o menos por aquí. O sea que nos va a sobrar maravilloso. Segundo, para que quede bien envuelto, pues como hemos dicho, acá hay un dedo y algo. Pues entonces el grosor de las tiras van a ser de 2 dedos. Aproximadamente dedo y medio, 2 dedos. Yo me aseguro con 2. Y es cortarla derechita así. Otra cosa, si cortan la tira muy finita, muy delgada, tienen que dar más vueltas para poderlo envolver. Si la cortan así anchita, ya nos cubre mucho más y es más fácil enrollarlo. Así que cortamos las tiras. Ya ven qué fácil es con el corta pizza. No tienen que quedar milimétricamente exactas, pero lo más rectas y lo más derechitas posible. Entonces, el otro proceso es coger el palito de queso, lo vamos a poner aquí, lo cubrimos de esta manera, estirando un poquito para que quede bien. Y ahora, yo en esto soy un poco torpe. Hay gente que para envolver los pequeños son unos artistas. Entonces fíjense, se coge y se empieza a enrollar así diagonal. A ver, así. Y empezamos a envolverlo de esta manera. No sé si lo pueden apreciar.
Como es elástica, estiramos un poco para que quede tensa y para que nos rinda, le vamos dando este movimiento y estirándola. A ver que lo voy a acercar más. La idea es que vayan estirando para que quede tenso y van subiéndose un poco sobre la masa, pues como un cuarto del borde. Así lo vamos enrollando y lo va cubriendo. Una vez que llegamos aquí, cortamos. Esta masa se pega. Entonces, yo lo que hago es que a ver si lo ven aquí mejor, en la mesa le hago un poquito así y ya está. Pequeño, a ver aquí, pequeño ya envuelto. Pues así con todos. Voy a repetir otro para que vean. Cogemos la tira, estiramos para envolverlo. De esta forma, al ponerlo así, nos asegura que queda firme y bien envuelto. Ok. Y ahora mismo proceso. Vamos estirando. Aquí cerramos la punta. Vamos estirando. A ver, me voy a poner así. Daré la espalda aquí para que lo vean mejor. Vamos estirando y cubriendo, dando la vuelta. Así. Cogiendo como una cuarta parte de la masa de abajo y cubriendo para que no se salga el queso. Así. Y ya está. Y al llegar al final lo pegamos. Lo mismo. Movimiento contra la mesa para que se quede como más compactito. Más pegado. ¿Ven? Y ya está el tequeño enrollado. Pues voy a hacer así con todos y cuando haya terminado, el siguiente paso. Volvemos con los tequeños. Por cierto, hago un paréntesis. En Venezuela está la ciudad capital, Caracas, y luego tenemos un estado enseguida, que es el estado Miranda, donde están los teques. Pues ahí fue donde se hicieron por primera vez estos palitos de queso y se les llamó tequeños, justamente por la ciudad de los teques. A manera informativa. Bueno, seguimos, volvemos cuando estén todos listos. Bueno, ya los tequeños armé, me salieron 14 o 15, por ahí más o menos. Pero ahora voy a freír 4 para luego hacer los otros. Otros los voy a guardar, los voy a congelar. Así que el aceite lo pusimos a calentar, aceite vegetal, para que no tenga sabor, agarre sabor a si es aceite de oliva. Y el aceite lo vamos a llevar a 170. Yo utilicé un termómetro, ya vi la temperatura, porque la temperatura es bastante importante. Que llegue a los 170, no pase de ahí y no poner mucho más. Aparte que primero que la sartén que he puesto es pequeña para que se llene bien de aceite y los cubra. Y segundo, que si se pone muy caliente se corre el riesgo de que se abran. Entonces lo que vamos a hacer es irlos moviendo, porque ellos tienen la tendencia de quedarse en una posición. Y se hacen bastante rápido, se ponen doraditos muy rápido. Una vez que están dorados ya los sacamos. Entonces hay que estarlos moviendo para que se hagan por todos lados. Y una vez que estén doraditos, están listos. Muy rapiditos se hacen, bastante rápido. Ok, los sacamos. Ven, así moviéndolo se hace parejito. Como la punta no me cerró bien, cometí ese error, pues se separa. Entonces así el quesito se calienta, se derrite, ya está hechito. Vale, listo. Muy bien, pues apagamos
Y ya tenemos los tequeños listos. Los voy a dejar reposar un poco y los voy a poner en la mesa. Pues ya está listo. Tequeños terminado. Bueno, por lo menos he hecho 4 para ahora, para este vídeo, porque los otros voy a congelar y otros para más tarde para comerlos calentitos con el quesito bien derretido. Entonces, aquí pueden ver que me han salido, así están los que enrollé. Y me salieron, vamos a ver, 14 tequeños que tengo ahí por freír, más 4 aquí, 16. Los voy a tapar para que no se me sequen. Y miren esta maravilla de tequeños. Miren qué hermosura de tequeños. Voy a probar uno. Aquí a cámara. Aquí está el tequeño. Esto es una delicia. ¿Ven? Está crocantito por fuera, doradito. Y se ha hecho bien por dentro. ¡Oh, qué rico! Es que esto es una delicia. Una cosa tan simple. Perdón, el quesito, ¿ven? Se ha derretido. Pero no se sale. ¡Qué gusto! Pues ya está, ya vieron que es muy sencillo. Los ingredientes son simples. La elaboración de la masa, el amasado, es simple. Está su trabajito, pero tampoco mucho, 10 minutos amasando a mano, dejarla reposar. Lo que es laborioso es el envolverlo. Pero una vez que ya está bien selladito, y como les mostré, ya ven, quedó bastante bien, perfecto. Bien sellado, el queso ni se ha salido. El otro punto importante es el aceite. El aceite no debe estar ni frío para que no absorban mucha grasa. Y además eso da tiempo también que como tiene un poquito de levadura, de repente se infle y se abra, se separen y se salga el queso. Entonces tiene que estar su punto 170 grados centígrados. Si no tienen termómetro, con un palillo de dientes lo meten en el aceite. El momento que vean que hace unas cuantas burbujas, más o menos ese es el punto. Y moverlo, como vieron con la espumadera. Porque como si lo dejan quieto, se hace mucho por un lado y por el de arriba no, porque queda flotando en una sola posición. Y ya está, se fríen tan rápido, ya lo vieron. Así que nada, a disfrutar de los tequeños. Otro de los platos o de las recetas venezolanas muy famosas, muy ricas, que lo pueden poner para cualquier evento. Sea porque les da la gana en su casa y tienen antojo, y en cualquier evento familiar o para navidades o para lo que quieran. Disfruten de esta receta haciéndola, coméntenme cómo les ha quedado y no se olviden darle like, suscribirse los que no están suscritos, la campanita para que les avise cuando llegan vídeos nuevos míos. Y nada, gracias por estar en Cocinando con Claudio. Un beso muy grande para todos y hasta la próxima. ¡Chao! Vamos a utilizar lo que no sirve me lo como. Lo voy a dejar aquí para poder terminar de hablar.